abrir sus Biblias, por favor, a Colosenses. Colosenses capítulo 1, que es ahí donde nos encontramos. Pero vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor. Quieren, por favor, también inclinar sus rostros. Padre Todopoderoso, Dios eterno, Dios bueno, venimos a ti en esta mañana para que cada uno de los que está aquí presentes, todos los miembros, los asistentes, las visitas, cada uno, Señor, sea ministrado por medio de tu palabra. Señor, abre los corazones, abre las mentes de cada uno para que sean cambiados de acuerdo a tu palabra. Señor, sabemos que somos pecadores, que caemos constantemente y te pedimos, Señor, que nos limpies, Señor, que nos hables y que cada uno de estas palabras que tú tienes preparadas para nosotros sean palabras que van a transformar nuestro corazón. Y es por medio de tu Hijo Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, algunos de ustedes ya lo saben, ya los comenté en algunas otras ocasiones, pero trabajé en ventas. Estaba en ventas por muchos años, vendí muchos tipos de productos en diferentes compañías, en diferentes momentos de mi vida, pero hay una particularmente un tipo de empresa en la que trabajé que vendía un sistema que se llamaba, o lo llaman ERP, todavía funciona hoy en diferentes compañías, y lo que hace un sistema ERP, en realidad el propósito de un sistema ERP lo que es controlar todo el negocio de la empresa. Es decir, que si una empresa recibe una orden de compra, después de que ha recibido esa orden de compra, empieza un proceso de manufactura. Si es manufactura, luego lo entrega. Después de que lo entrega, entonces hay un proceso de cobra, cuentas por pagar y todo esto. El hecho es que controla todo el negocio y son programas que tienen un costo bastante alto, no son baratos. Entonces, como no son baratos, hay que hacer una labor de preventa intensiva, es decir, todo el tiempo hay que estar visitando a los clientes, llevando demostraciones, probando que el producto funciona. Es un proceso largo de negociaciones. Después de vendido, hay un proceso de implementación, es decir, que no termina con la venta, pueden pasar a veces años implementando este sistema que controla toda la empresa. Entonces, para los vendedores, ¿qué tienen que hacer? Los vendedores tienen que conocer el producto, las características en detalle, su funcionalidad, todo lo que el producto es. Además, los entrenan, hay un entrenamiento para los vendedores para conocer todo el proceso de ventas. ¿Por qué? Porque es una venta complicada. Entonces no solamente hay que conocer a todas las personas dentro de la organización, sino también conocer la competencia, cuáles son las ventajas y desventajas de la competencia. Además de eso, hay que estar preparados a hacer una buena propuesta financiera. Tiene un precio y el precio hay que ponerlo. Los precios normalmente no son baratos, entonces hay que ser competitivos en ese aspecto también. Después de eso se entrega, y la entrega, como les digo, la implementación toma años, pero después de eso hay que entregar el producto, y una vez que se ha entregado, entonces se le da la garantía. Es un proceso largo, es un matrimonio casi, podríamos decirlo. Y en la empresa que yo trabajaba, pues de hecho se acabó después porque el último proceso no lo manejó muy bien. Entonces su funcionamiento con los clientes no se dio, pero eso es como una nota aparte. Pero ese proceso, o eso que les acabo de nombrar en las empresas, yo creo que nos va a ayudar hoy mucho para poder entender una verdad. Hoy vamos a ver, y lo hemos nombrado así, el título es De enemistad a amistad, de enemistad a amistad. Y vamos a tratar de entender esta mañana, el propósito de hoy es entender la reconciliación con Dios. De eso es lo que vamos a tratar hoy y eso es lo que vamos a meditar.
y lo he dividido en 5 puntos, como lo dividí o como tenemos el proceso de ventas. Primero, las características. Segundo, los participantes. Tercero, el precio. Cuarto, el producto terminado. Y 5, la garantía. Entonces vamos a ver cómo esos 5 puntos nos describen la reconciliación de Dios. Y leamos el texto. Está en Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Ahí vamos a comenzar. Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora él os ha reconciliado su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es una porción de la carta de Pablo a los colosenses. Él describe esta carta a las personas que se encontraban en Colosas. Esa iglesia fue fundada por Epafras. Los hermanos que estaban allí en su mayoría eran gentiles, pero había también alguna porción de judíos dentro de ese grupo, y por eso habían surgido varias herejías. El gnosticismo, que todavía no se conocía como gnosticismo, pero estaba arrancando. El legalismo también estaba comenzando, o ya estaba más fuerte. Ese gnosticismo es esa creencia que se estaba mimetizando, estaba entrando al cristianismo, y que decía que las personas no se salvan mediante la fe, sino mediante el conocimiento superior, o un conocimiento superior. La fe no basta, dicen ellos, ni la muerte de Cristo. Y este gnosticismo involucraba algunas creencias adoptadas de la filosofía, algunas creencias de los orientales, que dicen que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Pero entonces lo que está haciendo Pablo acá, les está demostrando que Cristo fue hombre, porque hombre 100%, porque los gnósticos decían que la materia es mala, y entonces decían Cristo no era ni siquiera un hombre, él era como una emanación, como un eón de Dios, como un ángel, pero no era un hombre 100% hombre. Por eso Pablo empieza esta carta y nos muestra, y empieza a defender a ayudarles a los colosenses a entender a Cristo. Esta carta es principalmente cristológica. Entonces veamos un poco lo que dice Pablo en el versículo 9. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Él les empieza a contar acá, para que puedan crecer correctamente con un buen entendimiento. Y luego les dice en el versículo 10, y siempre que encuentren un para hay que parar. Eso dice Evis Carvallosa en sus sermones, y yo lo creo completamente. Cada que vea un pare, porque es el resultado de algo que ha dicho anteriormente. Aquí dice para que andéis como es digno del Señor. Es el resultado de esto, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, en ese crecimiento, para que puedan crecer. Y luego les dice que establezca, o luego les establece les establece la deidad de Cristo en los versículos del 15 en adelante. Ya los estuvimos estudiando las semanas anteriores. Él es la imagen del Dios invisible. Él les muestra que Cristo es Dios. No solamente es la imagen en el versículo 15, es el primogénito de toda la creación. No primogénito en el sentido de que es primero creado, sino es primero en rango. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades.
Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces Pablo en este momento les está mostrando eso, les está convenciendo, les está demostrando quién es Cristo. Y además de esto, después más adelante en el versículo 20 dice, y que por medio de Él reconcilien. Y esa palabra reconciliación es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Vamos a tratar de explicarla y espero que al final lo haya entendido. Puede que usted como creyente no entienda todavía el concepto y está bien, no quiere decir con eso que si no entiende el concepto entonces está de camino al infierno, no, pero sí que es bueno que como creyente lo entienda ese concepto de la reconciliación, para que si alguien le pregunta, ¿ha sido reconciliado?, usted puede decir, sí, he sido reconciliado. En realidad hay una reconciliación y por eso vamos a ver el tema dividido así, las características, las participantes, el precio, el producto terminado y la garantía. Las características, versículo 20, los participantes, versículo 21, el precio, el versículo 22, la primera parte, el producto terminado, el versículo 22, la segunda parte, y la garantía, el 23. Entonces empecemos primero definiendo qué es reconciliación, qué es esa palabra. La palabra reconciliar o reconciliación en la Escritura tiene un significado teológico de mucha importancia, es crucial, es de mucha importancia y es uno de esos 5 términos que describen la salvación. Son esos 5 términos claves usados en el Nuevo Testamento para describir esas riquezas que hay en la salvación de Cristo. Estos 5 términos resumen de alguna forma nuestra salvación, sintetizan esa obra que Cristo hizo en nosotros cuando fuimos salvados. Y los 5 términos son justificación, redención, perdón, adopción y reconciliación. Y no voy a entrar a todos ellos, solamente les voy a dar una definición de cada uno para que lo tengan en mente, para luego entrar y describir reconciliación. Entonces, justificación, para que lo sepan. El hombre, según todos estos términos, hay unos que están presentes todos están presentes en la Escritura, pero son descritos en diferentes lugares y no, por eso no quiero entrar a hacer podemos pasar aquí días hablando de eso. Pero justificación, volvamos, justificación. El hombre se encontraba delante de Dios condenado. El hombre está condenado y es declarado justo, y eso es lo que se llama justificación. El hombre condenado es declarado justo. Redención. El hombre pecador es esclavo y recibe libertad por medio de un pago. Entonces esa es la redención. Alguien paga. En Colosenses 1:14 nos lo dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, dice Pablo a los colosenses. Hay un pago. Esa es la redención. En Cristo tenemos redención. Luego está el perdón. El perdón, el hombre pecador se encuentra como deudor. Así es que es. Ante Dios él tiene una deuda ante Dios, pero esa deuda es pagada y olvidada. Romanos 4, del 7 al 8. Además, otro término es adopción. El hombre pecador se encuentra delante de Dios como un extraño. Él no puede acceder a Dios, pero es adoptado, es hecho hijo de Dios. A eso tiene que ver la adopción. Y la reconciliación, que es el tema de hoy. El pecador se encuentra delante de Dios como un enemigo. Es un enemigo delante de Dios, pero es convertido en amigo, y por eso le hemos llamado al tema de hoy, o al sermón de hoy, de enemistad a amistad. Entonces, ese entendimiento de la salvación, o ese entendimiento de la doctrina de la salvación, debe incluir un entendimiento de estas palabras y de su significado. Por eso es que leímos esta porción, y en esta porción encontramos la reconciliación, y la encontramos repetida, de hecho, varias veces. Ahora, hay que tener en cuenta, antes de empezar a describirla, sus características participantes y todo lo que les había dicho, que la reconciliación no se hace, o Dios
no es el que se reconcilia con el hombre. Porque hay personas como Chet, por ejemplo, que dice, Chet es un teólogo que escribe, que tiene teologías, y él dice que Dios es el que hace la reconciliación con el hombre. No que el hombre se reconcilia con Dios, Él es el que se reconcilia con el hombre. Eso dice él, que me parece un poco raro, las palabras que utiliza no son las mejores, pero es un buen hombre en otras áreas. Otro, Hodge, que también es otro de los grandes teólogos, dice que los dos son reconciliados, tanto el hombre como Dios se reconcilian, es una reconciliación de cada uno de ellos. Pero hay otro hombre que se llama Strong, que también es otro teólogo, dice que el hombre es reconciliado con Dios. Y yo creo que este es el que más se acerca a lo que está escribiendo Pablo acá. Y esta enseñanza que vamos a ver hoy, la vamos a entenderlo un poco desde ese punto. Entonces, lo primero que hay que entender en cuenta, o tener en cuenta, es que la palabra reconciliación en el original es catalazo. Catalazo quiere decir cambiar, intercambiar, reconciliar. Por ejemplo, esta palabra era usada por los griegos para referirse al cambio de monedas, un cambio de monedas, ¿sí? De dinero. Pero en el Nuevo Testamento se refiere más a un cambio de relación. Ya no es un cambio de monedas, sino un cambio de relación. De hecho, por ejemplo, en 1 Corintios 7, si tienen sus Biblias, por favor, vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, ahí vemos una reconciliación que ha sufrido una separación. 1 Corintios 7, 10 dice: a los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En otras dos ocasiones, igual, esta palabra catalazo se usa para describir esa relación entre Dios y el hombre. Ya que están ahí, vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 5:18. Dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. En Romanos 5, está un poco antes, Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Romanos 5, 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su Hijo. La relación de enemistad entre Dios y el hombre ha desaparecido por la reconciliación que Cristo ha logrado por medio del sacrificio en la cruz. Hay un término adicional para hablar de la reconciliación, que también se traduce reconciliar en el Nuevo Testamento, que es el mismo catalazo, pero le ponen una palabra anterior, que es apocatalazo, y se convierte en una palabra compuesta ahora. Pero ese término lo que hace ahora no es que cambie el significado, sino que lo intensifica. Que ahora podríamos decir que es completamente reconciliado, totalmente reconciliado. Y ese es el término que utilizó Pablo aquí en Colosenses. Es un término enfático, que significa que está completamente, totalmente reconciliado. Y esto está
contradiciendo la idea que tenían los falsos maestros en Colosenses, a la que estaban siendo expuestos los colosenses. Esos falsos maestros en Colosas decían que Jesucristo simplemente era esa emanación, un espíritu que había emanado de Dios como un eón de Dios, y negaban la posibilidad de que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios únicamente por medio de Jesucristo. Eso era lo que decía. Y Evis Carballosa lo definía así, dice, definiendo la reconciliación, dice: la reconciliación es un acto consumado por Dios, por lo cual el hombre es llevado de una actitud y posición de enemistad con Dios a una otra de amistad y paz con Dios mediante la obra realizada en la cruz. Esa es una definición excelente y se la voy a repetir para aquellos que no están poniendo atención. La reconciliación es un acto consumado por Dios, por el cual el hombre es llevado de una actitud y posición de enemistad con Dios a otra de amistad y paz con Dios mediante la obra realizada en la cruz. Para que se haga efectiva esa reconciliación hay unas cosas necesarias, es que sea recibida por fe. Romanos 5:10, 2 Corintios 5:20. La reconciliación es una acción de la gracia de Dios basada en la muerte expiatoria de Cristo. Lo que dice Pablo aquí en Colosenses del 1:20 al 23 es que hay una reconciliación total, absoluta, completa a través de Jesucristo. Y vamos a ver estos 5 aspectos de esa reconciliación, lo que esto significa. Primero, antes de entrar con los aspectos, ¿reconciliar de qué? ¿Por qué necesito la reconciliación? Si yo vivo bien como vivo, ¿para qué necesito la reconciliación? Bueno, les tengo malas noticias. Desde la creación, desde los tiempos de Adán, el hombre necesita ser reconciliado con Dios. En los tiempos de Adán no había pecado, pero después de su pecado, todo ese pecado entró al mundo. Y por eso el hombre necesita reconciliación, porque antes vivía en armonía con Dios, pero toda la creación, no solamente el hombre, sino toda la creación, perdió ese equilibrio perfecto. Todos los animales, todas las plantas, todo el universo perdió con la caída esa armonía que tenía con Dios, y por eso se necesita la reconciliación. Y vamos a ver las características de la reconciliación. Miren el versículo 20, Colosenses 20. Dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pero miremos esa primera porción: por medio de él. Por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Entonces, la primera característica que es evidente con solo observar el texto es: Cristo es el que reconcilia, solamente Él. Él es el que reconcilia, no hay otro, ninguno otro es el que hace la reconciliación, solamente Él. Es lograda por Él solamente. Además, es por medio de Él. Es por medio de Él, que significa que es por medio de su vida y por medio de su obra. Es decir, como vivió y lo que Él vino a hacer es la persona de Cristo y su obra. Entonces es Él y por medio de Él. Además, la reconciliación, mire, es por medio de Él reconciliar todas las cosas. Todas las cosas. Es igual, enfático, es universal. Él reconcilia todo. La reconciliación es completa de toda la creación. Y además es consigo mismo, es decir, la dirección no es del hombre, no es de Dios hacia el hombre, sino del hombre hacia Él. La dirección va hacia Él es consigo mismo que hace esa reconciliación, no de Él hacia el hombre. Es todas las cosas que existen en el universo, Él, por medio de Él, y todo hacia Él. Esa es la idea de las características de la reconciliación. Cristo es el que hace la provisión para colocar todas las cosas bajo su autoridad, las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Y yo les preguntaría, ¿podría alguna otra persona hacerlo? ¿Podría alguien más hacerlo? ¿Habría otro hombre que lo pudiera hacer? ¿Habría otro que pudiera reconciliar todo el universo? Las plantas, los animales y el hombre con Dios fuera de Cristo. No había. Solo Él puede reconciliar toda la creación. Solo el que no está contaminado puede hacer esa reconciliación. Solo Él puede cambiar la ley de la entropía. Si ustedes saben, la ley de la entropía lo que hace es que todo se va degenerando, todo va en desorden. No todo va en orden, todo va en desorden. Es una ley. El único que puede cambiar esa ley para que todo cambie a ser orden es Él. Solo Cristo fue a la cruz. Solo Él no pecó. Solo Él está a la diestra del Padre. Solo Él puede hacer la reconciliación con el Padre. No hay otro nombre. Efesios 2:16 dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Cristo, ¿por qué puede hacer eso? Porque es omnipotente. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:37. Además, Él está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo es lo más grande que usted pueda concebir. Su reconciliación merece toda nuestra adoración. Su reconciliación es mejor que la vida. La paz que Él da merece todo nuestro reconocimiento y todas nuestras oraciones. Mis hermanos, si hay alguno de ustedes que no se ha reconciliado, arrepiéntase. Crea en Cristo como el único Salvador y Él le dará la reconciliación con Dios. Porque de esa forma puede pasar de enemistad a amistad. Si usted no es reconciliado por medio de Cristo, tiene un problema gigantesco en este momento. Está separado y es enemigo de Dios. Pero si usted es creyente y lo ha recibido, no debería dejar pasar ni un solo respiro más sin meditar en ella y agradecerle a Dios porque ha sido reconciliado. Él lo ha reconciliado a usted y lo va a reconciliar y va a reconciliar todo el universo consigo mismo. El agradecimiento debería ser evidente, constantemente. Piense en las cosas que hace cada día, cuánto le dedica a la adoración a Dios, cuánto le dedica a la lectura, cuánto le dedica a la memorización de las escrituras, cuánto le dedica a la meditación. Mis hermanos, recuerden que tenemos una esperanza de vida eterna. 2 de Pedro 3:13 nos dice: pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, pero eso es solamente para los que han sido reconciliados. ¿Recuerdan Apocalipsis 21? Vamos, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El Señor lo hará todo nuevo. La tierra será la capital del universo, el lugar donde Dios mora con los hombres, una tierra totalmente reconciliada, y ahora sí, para siempre. ¿No es eso fantástico? Esas son las características de la reconciliación. Ahora hablemos de los participantes, segundo punto, para los que están tomando nota. Cuando uno está en ventas hay tres partes involucradas: el cliente, el vendedor y la competencia. Cuando la venta se ha hecho, solo quedan dos partes:
el cliente y el vendedor, cuando ya se ha cerrado el negocio. La competencia queda por fuera de la conversación. En caso de los colosenses, la competencia eran los falsos maestros. Ellos traían mensajes y doctrinas cerradas que querían vender a la iglesia de los colosenses. Ellos no recibieron la reconciliación. Ellos fueron condenados por promover doctrinas de demonios. Y alguno dirá en este momento, bueno, regresemos a Colosenses, pero dice todas las cosas, ¿no? Y ahí dice todas las cosas, no son todas las cosas. Dice en el 20, dice todas las cosas van a ser reconciliadas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo el mundo será salvo. ¿Puede ser todo el mundo salvo? Que aún los ángeles caídos de la creación serán también reconciliados. ¿Los falsos maestros van a ser reconciliados? Y la respuesta es no. La escritura es clara que no todos son reconciliados. Van a ser apartados. Mateo 25, 41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás, sus demonios y los hombres perdidos terminarán eternamente separados de Dios. En la cruz, Cristo provee la reconciliación para todo el mundo. La muerte de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de todos los hombres. Jesucristo, dice 1 Juan 4:10, es llamado el Salvador del mundo. El Padre también envió al Hijo para salvar el mundo. Ese es el título que tiene Jesucristo. Él es el único Salvador enviado de Dios Padre al mundo. En ese sentido, Él es el Salvador de todo el mundo. Pero esto no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. El sacrificio de la cruz es eficaz solamente para los elegidos, aquellos que el Padre le dio. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Juan 17 dice también: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El plan de reconciliación incluye al mundo entero. 2 Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, pero la muerte de Cristo solo es aplicable en su aspecto sustitutivo o eficaz para los que creen. Si usted no ha creído, está fuera. Ahora dice, en el capítulo 1, versículo 21, dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, podemos decirlo así, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si usted es un cristiano hoy, hubo un tiempo en el cual su condición era de enemistad con Dios. Si usted no es cristiano hoy, esa es su condición. Efesios 2:12 dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Excluidos, apartados. Aquí tenemos en Efesios, vamos, si quieren, Efesios está ahí cerquita, Efesios, 2 libros antes, Efesios 4, vemos otra descripción de la condición del hombre que no ha sido reconciliado. Efesios 4:17 dice: en esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.
alejados, separados, cortados de las promesas, sin Dios, sin esperanza, entenebrecidos, sin entendimiento, insensibles, ignorantes de Dios. Eso es lo que era cada uno de ustedes y yo. Todos. Las personas que no son salvas están separados de Dios. ¿Y saben qué? Ningún pagano en esta condición es así por ignorancia. Versículo 21 nos lo dice. Versículo 21. Estabais así, eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. El pecador hace malas obras porque es hostil a Dios, son enemigos en la mente de Dios. Eso es lo que quiere decir esa palabra hostil. El Señor Jesús dijo que la luz vino al mundo, pero ¿qué hicieron las personas? Le rechazaron. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas que la luz. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay inocentes. Ese es el punto. Los hombres aman su pecado y por eso son hostiles a Dios. Pablo nos lo dice en Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Por consiguiente, Dios los entrega a la impureza y la lujuria de sus corazones. ¿Tienen la luz? ¿Tienen o no tienen la luz? Tienen la luz. La luz está en la creación. Solamente basta mirar hacia el cielo. Tienen la luz en su conciencia, en su corazón, ¿saben? Pero igual rechazan a la luz de Dios y aman más las tinieblas, el pecado, que a Dios. Y esa hostilidad hacia Dios separa al hombre del Creador. No vale religiosidad para afirmar que está reconciliado. Los romanos eran muy religiosos, pero de dioses paganos. Los griegos tenían muchos dioses, pero dioses de madera. ¿A qué se debe esa separación? Se debe a que el hombre sigue siendo pecador, es enemigo de Dios porque es todavía pecador. Además, el hombre es pecador y Dios odia su pecado. Por eso es que está separado. Pero ahora dice Pablo en 1:21, os he reconciliado. Las personas que estaban alejadas de la ciudad, alejados del reino, ahora han llegado cerca. Ustedes, tal vez no muchos de ustedes, ni tampoco yo tanto, pero en 1972 se encontró una ciudad, la ciudad perdida, estaba perdida completamente. Y esta ciudad llevaba muchísimos años. Machu Picchu, por ejemplo, en el Perú, o esta ciudad es más antigua que Machu Picchu en el Perú. Es impresionante. Es decir, las personas aparecieron, fueron encontrados. De la misma forma, el hombre, las personas eran ofensivas y han sido reconciliadas. Las personas eran como serpientes venenosas y han sido reconciliadas. Las personas estaban pendientes del estiércol de este mundo, pero Dios igual les reconcilia. Entonces, en la reconciliación hay tres participantes: los que no entran, los que son reconciliados y Dios. Ahora el precio. Miren el versículo 22. Sin embargo, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. En la empresa para la que trabajaba en ese entonces, como era un programa tan costoso, tan grande, necesitaba además del pago por el programa estaciones de trabajo, es decir, computadores grandes para poder funcionar. Necesitaba una porción de consultoría que había que pagar. Las empresas tenían que pagar en esa época $1.000.000 la hora de trabajo de consultor. Al final salía un negocio
para la implementación que podía costar 25 millones de dólares. Era muchísimo dinero para pagar, era muchísima plata, y por eso no era tan fácil. Pero eso no es ni siquiera cerca al precio que tuvo que pagar Dios por la redención. El precio es un valor muy alto. No hay tanto dinero sobre la faz de la tierra para pagarlo. Este precio no tiene precio. Un valor que no se puede medir. Es un valor tan alto que no lo puede pagar. Es como llegar usted con 100 pesos entre el bolsillo e ir a comprar una casa que le cuesta 1.200 millones de dólares, de pesos. Es inalcanzable, no lo puede hacer. Solo alguien que venga y se lo dé por gracia lo puede obtener, y es así como sucede. Si ha creído, usted no ha pagado. Alguien pagó por usted un precio enorme. Dios nos ha reconciliado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ningún hombre podría haber logrado esa reconciliación por sí mismo. Nadie la puede hacer por sí mismo. Romanos 5 nos enseña 4 razones por las cuales ningún hombre puede alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, y vamos a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5 dice, esta porción es excelente. Si usted se la quiere presentar a una persona cuando está haciendo evangelismo, o mostrarle o enseñarle acerca de la salvación, este es el sitio de ir. Primero, miren lo que dice la escritura en el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles. Esto quiere decir que éramos incapaces. No teníamos el suficiente poder para conseguir la salvación. No era posible. Además, dice ahí, Cristo murió por los impíos, es decir, que éramos impíos, no había ningún mérito en ustedes. ¿Sabe qué es cada uno de los que está delante de Dios? Sin Cristo es un impío, carente de mérito alguno para reconciliarse. Además, miren el versículo 7, dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eran pecadores, en otras palabras, carecían de la justicia de Dios que demanda para una persona ser salva. Ni siquiera podían presentarse delante de Dios con su propia justicia, porque no la tenían. Eran enemigos de Dios. Miren el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es su condición, aunque sea religioso, si no ha sido reconciliado con Dios. Esta es la realidad de todo ser humano que no ha sido reconciliado. Nadie puede salvarse a sí mismo, porque no tiene la fuerza para lograrlo, no tiene los méritos para obtenerlo, es carente de justicia, y como si esto fuera poco, es enemigo de Dios. No lo puede, y además Dios no es su amigo. El primogénito de toda la creación, el más importante de todo lo creado, el que hizo este mundo y lo sostiene, ha pagado ese precio, un precio grandísimo. ¿Y cuál es el precio? Su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este versículo, Colosenses, enfatiza el hecho de la encarnación de Cristo, algo que negaban esas personas en su momento. La encarnación de Cristo se afirma en muchos lugares en las Escrituras. Juan 1.14, 1 Juan 4.3. La encarnación hizo posible que Él pudiera morir. De otra forma, no habría reconciliación. Es el agente mediante el cual, o el agente que Dios utiliza para obrar esa reconciliación. La reconciliación en sí fue por medio de esa muerte. Dios se hizo hombre, porque sólo así
podría conseguir esa reconciliación. Sin la muerte de Cristo, mis hermanos, la reconciliación no se hubiera podido lograr, no se hubiera podido realizar. ¿Para qué dice ahí? Para presentarlos santos. Presentar es en el aorista infinitivo, y lo que implica es un propósito. Y aquí vamos a ver para qué, el producto terminado, como el cuarto punto, el producto terminado. En ventas, el producto terminado es lo que se entrega al cliente, lo revisa, lo aprueba, y si lo desaprueba, lo regresa. En el caso de la redención, el producto terminado es lo que Dios hace en la vida del creyente y ya no hay regreso, es perfecto. El producto final nunca va a ser devuelto, es santo, quiere decir separado del pecado, dedicado a Dios. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dios nos ve en Cristo como santos, ya está, el precio es pagado, el precio fue muy alto, pero ya fue pagado. Él nos ve como santos y por eso le damos gloria a Dios. Sin mancha, quiere decir perfectos, así nos va a presentar Cristo frente al Padre. Los animales, cuando se estaban haciendo los sacrificios que se iban a sacrificar, eran perfectos, y Dios ve a sus hijos y no ve, cuando ve a sus hijos, no ve culpa y no ve mancha, sin mancha, además irreprensibles. Va aún más allá de la mancha, que quiere decir que nadie puede traer una acusación o algún reproche en contra de cada uno de nosotros para que afecte esa relación con Dios. La reconciliación los hace santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ese es el producto terminado, delante de Dios. Él los ve como si ya estuvieran glorificados, como si ya estuvieran en el cielo. Dios los ha colocado en Cristo, y Dios los mira cubiertos con esa justicia de Cristo. Alguno dirá, pero yo fracaso tantas veces caigo, cuántas veces cometo errores, me siento tan culpable a menudo, me dirían algunos. Me vienen acusaciones a mi mente, me hace sentir totalmente indigno de Dios. Pero escuchen lo que dice Pablo, dice: ¿quién acusará a los escogidos? Satanás lo hace, su conciencia les acusa, otros les acusan, pero sin efecto, ¿qué importa? Dios es el que justifica, y Él los ha justificado y reconciliado a través de Cristo. Ante el juez del universo, yo como cristiano soy visto por Él como si nunca hubiera pecado. Y saben que algún día esto será en práctica. Lo que hoy son en posición va a ser en práctica delante de Él. Esa es la razón por la cual Él los reconcilió, para hacerlos aptos, para estar con Él. Ese es el propósito de la reconciliación. Ese es el producto terminado. Hoy, cuando peca, es como un ogro viejo, sucio, manchado, hombre del pasado. Pero si ha sido transformado, es un producto digno de ser presentado ante Dios, apartado del mal, limpio y sin reproche. Ahí está, en el texto nos lo muestra. Es evidente ese contraste que hace Pablo en esas palabras. En el pasado eran extraños, en el presente santos, en el pasado eran enemigos, en el presente sin mancha, en el pasado eran obradores de mal, en el presente irreprensibles. ¿Has sido regenerado? Si has sido cambiado, si resiste las tentaciones, se asemeja a ese hombre que es hoy. Pero si cede a las tentaciones, se asemeja a ese hombre del pasado. Además, Él nos da la garantía. Miren el versículo 23: si en verdad permanecéis en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En negocio la gente prueba, y si funciona se queda con él.
y esa es como funciona, pero acá no hay evoluciones 100%. ¿Qué le da la garantía de que ha sido redimido? ¿Qué le da la garantía a usted de que ha sido redimido? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La expresión si en verdad, es decir, dado por sentado, que asegura que lo que se ha dicho es cierto. Ese sí que dice sí en el versículo 23, sí va acompañado de un verbo en un modo que lo que quiere decir no es duda o no sugiere una duda, sino una idea de continuidad en la fe. La continuidad en el Evangelio de Cristo es esa demostración de que la persona ha sido salva y por tanto será presentada santa, sin mancha, irreprensible delante de Dios. La fe, la continuidad, la perseverancia. Si usted viene, se sienta o escucha, está aquí por un año y luego se va, de pronto, yo no digo que esta iglesia, si se va de la fe, pues nunca lo tuvo. Permanecéis, es habitar cómodamente, es habitar constantemente, una acción continua. La idea es continuar y persistir en la fe, continuar en la fe. ¿Qué es lo que demuestra que ha sido reconciliado con Dios? Bueno, no basta con profesar a Cristo. La respuesta es si permanece, si en verdad permanece en la fe. Esa es la garantía. Miren lo que dice Mateo, vamos a Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí lo que practicáis la iniquidad. Muchos, en medio de las tensiones del mundo, no continúan. Y si no continúan es porque no lo son. Así es. Lo que en realidad garantiza que una persona ha sido redimida es la perseverancia en el Evangelio del Reino. No basta con decir que es. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, pero yo conozco personas que se llaman cristianos, que iban a la iglesia fielmente, compartían el Evangelio con otros, hasta fueron líderes de la iglesia, pero abandonaron el cristianismo y regresaron al mundo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Perdieron la salvación? Juan lo contesta y dice, hijitos, es la última hora, y así como visteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la hora es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es usted de nosotros. Estos son los verdaderos creyentes, los que permanecen en la verdad, los que reconocen la obra de Dios, los que permanecen hasta el fin. Acabamos de ver 5 aspectos de la reconciliación. Las características, vimos los participantes, vimos el precio, vimos el producto terminado y vimos la garantía. Tal vez hacer esa similitud con un negocio no es lo más apropiado. Un negocio es del mundo, es carnal. Esto es mucho más importante. Esto es lo más importante de lo que yo les puedo hablar en este día. Es más importante porque tiene que ver con la vida eterna. Mis hermanos, después de escuchar lo que hemos escuchado, ¿cómo es su vida de oración? ¿Qué va a hacer ahora? ¿No debería estar proclamando la palabra de Dios constantemente a todos, enseñando esa palabra de Dios, mostrándoles y pidiéndole a las personas que se reconcilien, que se arrepientan de sus pecados, que se arrodillen y le pidan a Dios perdón? ¿No deberían estar meditando en la palabra día y día, momento a momento?
Esa debería ser nuestra actitud: adoración, reverencia, gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros.